Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer este miércoles 24 de enero. Tenemos el día de hoy la actividad programada con la conferencia Entre dimes y diretes, la educación superior femenina en el México del siglo XIX, en conmemoración del Día Internacional de la Educación. Esta conferencia la imparte la doctora María de Lourdes Alvarado, del Instituto de Investigaciones sobre Estudios de la Universidad de la UNAM y también integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Y en esta ocasión me corresponde moderar. Yo soy la doctora Luz Alejandra Ramírez, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias. Eh, Voy a dar la semblanza de la doctora Lourdes Alvarado. Ella es la doctora Lourdes María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar. Es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el IESUA, de la UNAM, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es profesora de la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tutora en los posgrados de Historia y de Pedagogía. Sus principales líneas de investigación son Historia de la Universidad y de las instituciones de educación superior en los siglos XIX y XX y Educación Superior Femenina en México durante el mismo periodo. En la actualidad coordina dos seminarios: Mujeres, Prensa y Educación en México y la enseñanza de las ciencias y las humanidades en la Escuela Nacional Preparatoria siglos XIX y XX. Ha impartido múltiples conferencias y ponencias en distintas universidades y eventos académicos nacionales e internacionales. Es autora y coordinadora de 10 libros, 79 capítulos de libros y numerosos artículos. Entre sus publicaciones destacan La polémica en torno a la idea de universidad en el siglo XIX, publicado en el año 1994, Tradición y Reforma en la Universidad de México, también publicada en el año de 1994, La educación superior femenina en el México del siglo XIX, Demanda social y reto gubernamental, en el año 2004 fue publicada, Educación y y superación femenina en el siglo XIX, dos ensayos de Laureane Wright, publicado en el año 2005, Cátedras y catedráticos en la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México, tomo 1, 2 y 3 del año 2008. También la revista Positiva, entre los años 1901 y 1914, la revisión que ella hace, y el Sistema de Información Digital, también del año 2010. También Grupos marginados en la educación de los siglos XIX y XX, publicado en el año 2019, y el proceso de creación de la Universidad Nacional de México a través de las fuentes documentales, publicado en el año 2014. Ha ocupado diversos cargos académico-administrativos como secretaria académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y la Secretaría Académica de la Coordinación de Humanidades. Asimismo, fue representante del IESUE en el Consejo Técnico de Humanidades entre los años 2003-2006 y también en el Consejo Universitario durante los años 2012-2014. Ya tenía una trayectoria y carrera universitaria pues muy prolífera, y pues nos da un gusto y un honor que esté con nosotras la doctora Lourdes Alvarado. Queridísima Lourdes Alvarado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lourdes. Bienvenida al Museo de la Mujer y bienvenida también de parte de la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del Museo de la Mujer. Adelante. Muchas gracias por la presentación, por tus palabras. Y bueno, como siempre, es un gusto estar participando de las actividades que organiza este grupo encabezado por la doctora Patricia Galeana. Y muchas gracias a ti por aceptar moderar esta actividad que, bueno, en esta ocasión corre por mi cuenta. Bueno, tal como se dijo anteriormente, mi plática va a girar en torno a los dimes y diretes sobre la educación superior femenina en el México del siglo XIX. Y pues empiezo con un apartado
que denominé con una pregunta. ¿Son personas las mujeres? ¿Son personas las mujeres? Bueno, esta pregunta corresponde al título de una breve nota hemerográfica publicada en México por la revista Universal, correspondiente a junio de 1875. Y esta nota da cuenta del desarrollo de una calurosa polémica, entre comillas, en torno precisamente a la naturaleza femenina. La sostienen dos periódicos norteamericanos impresos en el estado de Massachusetts. La revista Universal está reproduciendo el contenido de esta nota, y mientras que uno de esos periódicos, el Woman's Journal, eh, se empeñaba en afirmar que las mujeres no tenían la condición de personas, o sea, no llegaban a esa categoría. En cambio, el otro periódico, Boston Pilot, sí defiende todo lo contrario. Las mujeres sí eran personas. A mí me llamó mucho la atención cuando encontré en la prensa, es el año de 1875, esta nota porque me representó muchas cosas. Por lo pronto me llamaba la atención que en Estados Unidos todavía se debatiera la condición de personas de las mujeres, y esto era muy significativo porque se reproducía como me sucedió a mí en un periódico mexicano, y gracias a eso pues tuve conocimiento de este material. Entonces, bueno, las consecuencias era importante porque me sorprendió, como les dije hace un momento, el que todavía estuvieran vivo ese tipo de debates de carácter filosófico, pero pues que ya se supondría que para ese momento ya no quedaba duda que un ser humano, ya fuera hombre o mujer, pues es una persona. Y por otro lado me demuestra la larga polémica existente en torno a todo lo relacionado con la condición de la mujer, cómo estaba vivo una temática, pues como les digo, que pues desde mi punto de vista ya era totalmente anacrónica, tanto en Estados Unidos y por algo en México se reproducía. El simple título de la nota periodística da cuenta del largo y complejo proceso que el sector femenino de la población ha tenido que superar para gozar, como acontece hoy día, de condiciones de vida un poco más justas o bastante más justas y equitativas que en ese momento. Es un reflejo claro de la situación de ese momento y del proceso histórico de la educación femenina, a través del cual podemos percibir las notables diferencias y los arduos combates sostenidos por hombres y mujeres a favor o en contra del derecho a la educación poselemental de las mujeres, lo cual representa una de sus primeras y más caras conquistas. El objetivo el objetivo de presente trabajo es analizar algunos de los acontecimientos determinantes que en el caso de nuestro país propiciaron el acceso de las mexicanas a niveles educativos más altos. Es decir, analizaremos aquellos momentos de quiebre que permitieron su lenta pero progresiva presencia en las instituciones de educación media y superior. Digamos, límites cronológicos, pues partimos después de una breve introducción en el año de 1867, en que se presentan cambios significativos que obligan a su vez a mover la situación del país, a renovar la educación y en general los distintos ámbitos de la vida nacional para actualizarla y para ponerla
adecuarla al momento que entonces se vivía. Estoy hablando del año de 1867 y llegamos a finales del 19, principios del 20, en el que encontramos algunos ejemplos de estas primeras mujeres que se atrevieron a incursionar en el campo de las profesiones, en el campo profesional, de los estudios profesionales. Decíamos que por supuesto que a lo largo de esta prolongada etapa, el país presentó grandes transformaciones y la educación no fue solo la excepción, sino que fueron muchos estos cambios una vez superada la difícil época de la lucha armada contra las fuerzas del Segundo Imperio. Desde la cúpula oficial se impuso la apertura de nuevos espacios educativos y laborales, no solo para los varones, sino también abarcaban al sector femenino de la población. Así tenemos lo que yo he llamado los inicios, en los que, la 4 por favor, en los que nos vamos a encontrar, a enfrentarnos a la importancia de la prensa como uno de los primeros vehículos con que se contó para que pues en principio para promover la educación de las mujeres, para debatir en torno de la educación de las mujeres y también, ¿por qué no?, para empezar a preparar el camino para que se crearan instituciones adecuadas para la educación superior femenina, porque pues con sus errores, con sus defectos, la educación elemental estuvo vigente desde, bueno, hablando ya de a raíz de la conquista, pues prácticamente desde el siglo XVI se establecieron las escuelas de niñas y esto siguió las escuelas amigas y algunas instituciones que cubrieron las necesidades educativas a nivel elemental de las mujeres. Sin embargo, como les decía yo, es posterior, prácticamente a raíz del siglo XIX, que se empiezan a generar instituciones o que empiezan a abrirse las puertas de ciertas instituciones para que se educaran las mujeres, pero ya en niveles secundarios y profesionales, aunque el término secundario se va a empezar a utilizar exactamente, pues más o menos por el momento en que se establece la República Restaurada. Sin embargo, hay antecedentes. Las cosas no se dan de un día para otro, son procesos y en el caso de la educación de las mujeres lo vemos con mucha claridad. Desde principios del siglo XIX se encuentra en la prensa una gran cantidad de testimonios de hombres y de mujeres que debaten, que exponen sus ideas en torno a la educación de las mujeres. Y no faltan los de estas últimas, de las mujeres, y en general todos destacando el papel de las madres de familias, porque de esa manera, a través de la educación de las mujeres, se lograba realmente el objetivo de esa sociedad de principios del siglo XIX, que era educar a los varones, y nada mejor que las madres de familias. Se comprendía a través de la prensa, se va uno dando cuenta que había una clara conciencia de las limitaciones que tenía la educación de las madres de familia, y en primer lugar empiezan a destacarse ese aspecto de la educación de las mujeres. Todavía no se piensa en la formación propiamente de la mujer para la mujer, pero sí la educación de la mujer como formadora de los futuros ciudadanos, que son quienes les interesaba. Por ejemplo, y la prensa va a abundar en este tipo de testimonios, de escritos, como yo les decía, algunas veces firmados por hombres, otras por mujeres, aunque muchas veces los artículos firmados por mujeres por hombres, perdón, usan seudónimos femeninos. Y esto nos deja como un margen de incertidumbre si realmente estamos leyendo la opinión de un hombre escritor o de una mujer que se inicia
en los trabajos de la escritura y que sí abundan, son muchos los nombres, los seudónimos femeninos. Sin embargo, el contenido de estos artículos nos empieza a dar, nos da una idea de qué tanto puede haber sido, cuando no se sabe a quién corresponde el seudónimo, a veces intuimos por el contenido que muy probablemente se trate de una mujer. Y ese es el caso de la viuda queretana, el seudónimo usado por una mujer en 1808. Es muy interesante esta señora, porque es una madre de familia, muy preparada, tiene un conocimiento, en el artículo se observa un conocimiento de algunos de los teóricos de la época que se leían en la época, como Fenelón, por ejemplo. Ella escribe en el Diario de México y confesaba, ella literalmente lo escribe, que pese a las difíciles condiciones económicas en que vivía, porque era madre de 5 hijos y se hacía cargo también de una madre anciana, ella le hurtaba tiempo algunos momentos para el estudio. Estas son sus palabras textuales, me la imagino corriendo como cualquier mujer para acabar sus obligaciones, sus tareas del día y poderle hurtar un ratito al tiempo disponible para el estudio. Encuentro también que esta mujer, la viuda queretana, era muy analítica, excepcionalmente analítica para su tiempo y tenía una gran capacidad crítica. Lo que le permite llegar como a percibir las limitaciones de de sus congéneros, de ella misma. ¿Sí? Se pregunta, muy interesante el cuestionamiento que se hace. ¿Qué educación, qué principios puede inspirar a sus hijos una madre que no ha tenido otra que un abandono lastimoso, dedicada solo a las fruslerías y bagatelas que se han hecho en el día como en todos los tiempos el objeto de la crianza de las infelices mujeres? O sea, es ese abandono que ella percibe de las autoridades y de la misma sociedad hacia las mujeres que pues realmente se dedicaban a tonterías, según dice la viuda queretana, y que pues las ligaba a un futuro poco, poco animoso, poco interesante, y por eso las tacha de infelices mujeres. De acuerdo con sus palabras, era tan grande su indignación ante el escaso interés de los gobernantes por la educación femenina, que se atrevió a expresar su inconformidad por el abandono con que las miraban los hombres en el tema de la educación. Y no solo se queda en señalar cuál era la situación, en hacer una especie de balance, sino que se atreve a plantear algunas soluciones concretas a la problemática que ella veía. Por tanto, además de abogar por la creación de un establecimiento público para la educación de las niñas y de precisar con sumo detalle las características que ésta debería de reunir, finalizaba su exposición subrayando los beneficios que un instituto de este tipo podría aportar a sus congéneros. Y dice, formando el espíritu de las mujeres, ni serán todas las preocupaciones que nos envilecen, ni seremos tratadas como unas muñecas, tal vez como unas esclavas, y sabremos dar a nuestros hijos, si Dios nos tiene para ser madres, la leche del espíritu junto con la de nuestro corazón. A mí este párrafo me llama la atención porque lo siento como casi podría tener expresiones muy comunes hoy en día. No somos ni unas muñecas ni unas esclavas. No queremos ser eso. Pues esto lo está diciendo una mujer en 1808, cuando México todavía era parte de la monarquía española, todavía no se independizaba,
pero sí contra esa idea de que las mujeres nada más se dedicaban a los oficios femeninos, a las labores domésticas y a cosas muy de ese tipo, pues vemos que no, que había inquietudes como la viuda queretana, había otras mujeres, y este es un ejemplo para mí muy interesante de los tipos de mujeres que podía haber y cómo sí existían ciertas mujeres probablemente excepcionales, pero las había, que tenían muy clara conciencia y que clamaban abiertamente por escrito en el diario, en el primer diario de México, un diario muy importante, que por supuesto era leído pues por varones, no era un diario escrito para la lectura de mujeres, pese a que los periódicos corrían entre distintas manos y muchas veces llegaban a las manos femeninas, ¿sí? Entonces, la viuda queretana es una mujer valiente e interesante que pone un ejemplo a las mujeres de su tiempo. Sin embargo, pese a los numerosos y constantes planteamientos y demandas en dichos sentidos, expuestos en periódicos y revistas durante la primera parte del siglo XIX, tanto por intelectuales como por periodistas, por políticos y a veces por miembros de la población civil, de lectores, inclusive porque mandaban remitidos a los periódicos y las mujeres mandaban muchos remitidos y hacían juicios, comentarios, peticiones. Poco a poco se van reproduciendo, empiezan siendo uno que otro y después van surgiendo muchos más. Decíamos que pese a la constante presencia de este tipo de cosas, no fue sino hasta 1867 cuando el triunfo de la causa republicana se hizo, cuando con el triunfo de la causa republicana fue necesario contar con una nueva legislación educativa que diera cauce a los intereses y valores de un Estado en vías de formación. Ahí tenemos el final, bueno, el momento del fusilamiento de Maximiliano, que va a dar inicio a una nueva etapa de México que a su vez va a significar o va a requerir una serie de cambios para acoplar a los mexicanos y a las mexicanas a su tiempo. Ya no se podían seguir educando hombres y mujeres bajo las pautas anteriores y por tanto se tuvieron que plantear una nueva cuerpo legal, una nueva ley orgánica de instrucción pública que estuviera a la altura del nuevo momento que vivía México, el de la República. Y bueno, pues aquí tenemos a Juárez entrando a la Ciudad de México, aclamado, acompañado de Lerdo de Tejada, y como hay una cita importante de Ralph Roder que me recuerda mucho ese momento de 1867. Ralph Roder se refería a 1861, pero a mí me parece que queda perfecta para este momento que se vivía en México en 1867. Y dice, años hay en la vida de las naciones que destacan singularmente más trascendentales que épocas enteras porque las condicionan y las sintetizan. Y este fue el caso del año de 1867 y de la etapa a la que le da inicio esta fecha importantísima. Decíamos que fue un año, esta se va a establecer una nueva ley orgánica de instrucción pública con una celeridad impresionante. Se convocaron a intelectuales muy importantes y en diciembre de 1867 se promulga esta ley que tenía una influencia importante, liberal, positivista, y que hacía consignas muy importantes. En la educación de nivel elemental, establece el carácter público, gratuito y obligatorio de la educación. O sea, elementos que por los que se va a seguir luchando a lo largo del siglo y que, bueno, ya son sólidamente adoptados por el país, pues, y con la revolución,
pero ya se dio un paso muy importante. Desde entonces, desde 67, se estaban luchando por lograr estos principios tan importantes para la educación. El aspecto laico de la educación también se promueve una orientación laica para todos los niveles educativos. Desaparece de facto la universidad, ni siquiera se le menciona, se consideraba que era una institución ya obsoleta, y se clausura la universidad, o más bien no se le menciona, se le ignora más que clausurarse en ese momento, siguiendo un poco las pautas que en su momento, en 1833, había tomado José María Luis Mora, que había calificado a la universidad desde entonces como una institución inútil, irreformable y perniciosa, y que por eso debería de cerrarse. Pues igualmente que lo hizo Mora, en su momento lo iba a hacer Juárez, nada más que Juárez menos llamativo, digamos, simplemente no toma en cuenta la universidad, queda fuera de la ley orgánica de instrucción pública de su proyecto educativo, y en lugar de la institución se harían cargo de la educación superior de los mexicanos, porque hasta ese momento las mexicanas no tenían la posibilidad de cursar estudios más allá de los elementales, y para eso, para ofrecerles a la población de jóvenes una educación superior, se crean una serie de planteles de educación superior que les llamaron también escuelas nacionales. Pero es muy importante porque en esta ley de instrucción pública de 1867 la van a encabezar las instituciones que iban a constituir esta ley de 1867, eran dos: la de estudios preparatorios y la de instrucción secundaria para el sexo femenino. Por favor, la número 10. Sí, aquí tenemos el listado, bueno, la imagen de Benito Juárez, un muy buen momento de su administración, tenía todo por hacer, y esa generación de liberales va a escoger precisamente el inicio de la transformación de México por medio del cambio educativo. Y en diciembre de ese año en que se restablece la República, lanzan su ley orgánica de instrucción pública, que como ustedes ven en la diapositiva que se está exponiendo ahorita, encabeza el plantel de estudios preparatorios, que no existía anteriormente, y como otra, no, era sumamente novedoso este plantel por muchas razones que no podemos abordar en esta plática, pero también se crea un plantel que tampoco había algo parecido o equivalente en México hasta ese momento, que era un plantel de instrucción secundaria de personas del sexo femenino. Así se llamaba este plantel, y junto a estos dos que son la novedad, pues se crea la Escuela Nacional o Profesional de Medicina, Cirugía y Farmacia, Jurisprudencia, Ingenieros, etcétera. Una serie de planteles que ofrecerían distintas disciplinas, el estudio de distintas disciplinas a los mexicanos, salvo, por supuesto, el de instrucción secundaria de personas del sexo femenino, que como su nombre lo dice, pues estaba orientado para las mujeres. Esta escuela de la que les estoy hablando, pues fue una escuela importantísima para su momento, porque por primera vez las jóvenes tuvieron una escuela oficial con carácter nacional, gratuita, pública, ¿sí? Y de nivel superior para la época, porque se dividía la educación en los estudios elementales, y todo lo que no era elemental, que era postelemental, entraba en la categoría de estudios superiores. Por tanto, la escuela secundaria para señoritas era una escuela que tenía esa categoría.
no la actual. No era una escuela secundaria como la concebimos nosotros actualmente, sino era una escuela que los chicos, las chicas podían aprender estudios o conocimientos de carácter pues superior a los de la educación elemental. Entonces decíamos, marcó un hito en la historia de las mujeres. Sus metas eran mucho más grandes, mucho más ambiciosas que las de escuelas que se crearon incluso por la misma ley, porque ya esta escuela no tenía nada que ver con artes y oficios, por ejemplo, como algunas escuelas que a nivel de la República se empiezan a formar o a crear a raíz del restablecimiento de la República restaurada. Y pues no era una escuela tampoco definida como una escuela normal, que también era un interés muy grande, pero en ese momento, pues como lo dice su nombre, era una escuela secundaria para personas del sexo femenino. No se definía qué tipo de formación se iba a dar. Pero en el discurso inaugural de esta escuela, la que fuera la primera directora dice que sus funciones iban a ser muy importantes. La sociedad necesitaba mucho de cubrir esos espacios. La escuela iba a moralizar a las alumnas, ¿sí? Como ya se tendía a una educación laica, se requería de una institución que les diera una educación moral, pero una educación con una moral laica. Les iba a dar una segunda posibilidad, una segunda, digamos, beneficio, que era les iba a brindar ocupación en sociedad. Quiere decir que les iba a brindar un trabajo, que les iba a abrir oportunidades de encontrar ocupaciones en el ámbito pues de la vida social. Y la tercera, les iba a proporcionar los conocimientos generales que las pusieran, estos conocimientos las deberían de poner al tanto de los adelantos de la época. O sea, literalmente era una escuela que aspiraba a poner a las mujeres mexicanas a la altura de las mujeres de los países más desarrollados de su época, porque los mexicanos de entonces, los intelectuales, estaban muy enterados de lo que estaba pasando, gracias en gran medida a la prensa, a los libros, pero de momento, pues la prensa ayudó muchísimo a que supieran cuál era el estado en que se encontraban los demás países europeos, sobre todo, y en el campo educativo les interesaba mucho, reproduce mucho la prensa de la época los avances de Europa y que muchas veces seguían de ejemplo a los teóricos, a los educadores mexicanos. Es decir, a partir de ese momento, México contaría con un plantel escolar oficial, como decía, de nivel superior y carácter nacional para la juventud femenina. Para que este sector de la población se formara de la manera en que sucedía, como decíamos hace un momento, con las sociedades más desarrolladas. Sin embargo, había una necesidad que no cubría este plantel, por lo menos no de manera explícita, la de formación de profesores. En la Ciudad de México, hasta este momento que estamos estudiando, 1867, no había una escuela normal, oficial, que le diera a los maestros una educación como la deseaban el gobierno en turno, como se deseaba que se educara a los maestros para que a su vez los maestros educaran a las nuevas generaciones. Entonces empezó a haber una tendencia a que la secundaria para personas de sexo femenino pues no solo les diera una cultura amplia y general a las niñas, a las mujeres, señoritas, algunas después a la escuela, que al principio tuvo un nombre horrible, personas del sexo femenino, porque yo creo que no definían exactamente para quién iba orientada la escuela,
y después, poco a poco, sus mismas funciones la fueron caracterizando y se dio a conocer como la escuela secundaria de niñas o la escuela secundaria para señoritas. Y decíamos, a partir de este momento, pues padres de familia, maestros y probablemente algunos miembros del gobierno se dan cuenta que esta escuela no había suficiente dinero para crear una escuela secundaria para señoritas y una normal. Entonces pensaron que la escuela secundaria para señoritas también formara a las primeras maestras de México. Y así fue. En la escuela secundaria se empezaron a formar las primeras maestras que contó México. Bueno, aquí es una toma de las actividades que después hubo en la escuela secundaria, pues para niñas, para señoritas, de acuerdo a las fuentes cambia el nombre sin ninguna, digamos, explicación, pero en ambos casos se refieren a la misma escuela. La secundaria femenina contemporánea, la nacional preparatoria, tuvo intenciones, como decíamos hace un momento, más amplias, la de moralizar a las alumnas, darles ocupación en sociedad y proporcionarles los conocimientos generales que las pusieran al tanto de los adelantos de la época. Decíamos que hubo una tendencia a que también adoptara las funciones de normal, funciones para preparar al magisterio del mañana. Y uno de los principales promotores de esta novedad en la escuela secundaria o de esta nueva función de la escuela secundaria fue un personaje muy importante que fue José Díaz Covarrubias. Llegó a ser ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la administración de Lerdo de Tejada y afirmaba que la contratación de las mujeres, la formación de las mujeres era muy importante, esta nueva modalidad de normal superior. La escuela de esta manera, si funcionaba como normal, ofrecería a las mujeres una instrucción gratuita, instrucción como maestras, un empleo seguro y honesto, porque hacía falta muchas maestras. Entonces, si ahí se preparaban como maestras, seguramente rápidamente el mismo gobierno las ocuparía para las escuelas que estaban fundándose por la propia ley. Y José Díaz Covarrubias, que por lo visto era un hombre muy amaba la educación, era un gran conocedor de la instrucción pública, pero por lo visto también era un hombre muy práctico, porque decía que las mujeres tendrían, con estos estudios, las maestras tendrían, pues, como les decía yo hace un momento, trabajo seguro, y además las maestras, las mujeres, tenían las capacidades por sus características personales para desarrollar perfectamente los oficios magisteriales, educativos. Eran más trabajadoras, eran pacientes, eran perseverantes. Todas estas cualidades le decían a Díaz Covarrubias que era perfecto que se empezara a orientar a las mujeres para la carrera de maestras, o sea, la feminización del magisterio, que ese es un proceso que se está dando en otras partes del mundo y que en ese momento llegaba a México, en este caso por Díaz Covarrubias, es a quien estamos citando, pero había otros muchos intelectuales y políticos que estaban interesados en esta tendencia de la educación femenina. Pero sí, Díaz Covarrubias en concreto decía que si se formaban maestras a mujeres, se daba prioridad a las mujeres para que ocuparan los cargos de maestras de primaria, saldrían más baratas para el erario público que los varones. ¿Por qué? Pues porque ellas
recibían sueldos más bajos que los hombres y que esto vendría a ser pues un gran ahorro para el Estado. Suena un poco fuerte porque es una expresión como si las maestras o las mujeres fueran una mercancía, pero sí habla de cómo veían en ese momento la importancia de formar, de que la educación de las mujeres se orientara fundamentalmente no a las carreras liberales, a las carreras profesionales, sino al campo magisterial. Y, por ejemplo, el mismo Díaz Covarrubias dice que, bueno, las mujeres que eran maravillosas y que tenían una actitud muy honrosa en el desempeño de sus actividades cotidianas, seguramente de esa manera, con esta formación, transmitirían todas esas cualidades a los niños. Y dice textual, la elevación de su espíritu se comunica naturalmente a los educandos que están en contacto diario con ellas. Graciosas, dulces y puras, los hacen como ellas, dulces, puros y graciosos. La mujer, mucho más penetrante que el hombre, conoce mejor el corazón humano y particularmente el de los niños. Entonces, bueno, vemos que sí había toda una serie de argumentos para propiciar esto y la realidad es que la escuela secundaria para señoritas, pues sin que se escribiera en la ley, pues tuvo funciones propiamente de la primera escuela de estudios secundarios y normal para maestras y se recibieron como maestras de educación secundaria y primaria, pues muchas mujeres a lo largo de este periodo hasta que ya formalmente se transformó en escuela normal para mujeres de la Ciudad de México, que esto sucedió hasta bien avanzada el siglo XIX, casi principios del XX. Entonces con esto dejamos un momento la escuela secundaria y nos pasamos a la otra escuela que se funda con motivo de la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867, que es la Escuela Nacional Preparatoria, producto de esa misma ley, nace, digamos, teóricamente en 1867 y en 1868 se inaugura su primer año ya de clases propiamente dicho, o sea, un año después de su fundación por ley de 1867. Esta institución está, de más decirlo, sigue vigente con los cambios que a lo largo de los años, de las décadas y del tiempo ha ido requiriendo, se ha ido actualizando. Y en ese momento, a partir de ese momento de 1868, en que implica sus funciones, con Gavino Barreda como primer director, esta institución sería clave dentro del entramado educativo de la República restaurada primero y después del Porfiriato, y inspirada fundamentalmente en una doctrina filosófica, así nace con la doctrina del positivismo, va a ser una institución que le va a dar una fuerza y una importancia especial a la ciencia que hasta esa época pues se estudiaba de manera bastante pues leve, bastante flojita, por decirle de alguna manera, y que en cambio el plan de la Escuela Nacional Preparatoria iba a ser fundamentalmente orientado pues para los estudios de las distintas disciplinas científicas. Eh, eh, Sin embargo, desde el tema que a nosotros nos corresponde, precisamente por su carácter, por ser una escuela nueva, laica, esa era la aspiración de la escuela, de los fundadores de la escuela, pues no era para nada bien vista para las mujeres
en ese momento, en los años 70 del siglo XIX, todavía no se consideraba que una escuela de ese tipo fundamentalmente formada o por alumnos del sexo masculino, pues hubiera alguna que otra joven estudiante. Sin embargo, en la ley orgánica de instrucción pública y en la ley de la formación de la preparatoria, no se establece en ningún momento que la escuela fuera única y exclusivamente para varones. Entonces, de manera implícita, quedaba abierta a que se inscribieran las mujeres que quisieran y que se atrevieran, porque era todo un reto. Sí, sí, bueno, pues la Escuela Nacional Preparatoria se funda en el palacio literalmente jesuita de San Ildefonso. Ahí tuvo su sede la preparatoria a partir de ese momento que estamos estudiando y que repito nuevamente la fecha que es visible. Y también vemos una diapositiva, aparte de estéticamente bellísima, que nos enseña un ángulo maravilloso de ese plantel, de ese establecimiento, pero también nos demuestra cómo era ese establecimiento. Estaba formado, predominaban, dominaban más que predominaban, dominaba los varones como el estudiantado de esta escuela. Tardaría mucho en inscribirse las primeras mujeres a este plantel. Eh, Era realmente increíble que una joven visitara o intentara compartir un aula de estudio en la que se iban a estudiar materias de carácter científico, algunas que se consideraban totalmente inadecuadas para que las niñas las escucharan, ya no digan las estudiaran, simplemente las escucharan. Y pues todo esto nos da una idea de lo difícil que fue ese cambio de ser una escuela totalmente masculina a que empezaran a aparecer por ahí como gotitas casi casi de agua, una que otra, cuando empieza una lluvia, pues una que otra que mujer se acercaba y empezaba sus estudios. Que la posibilidad de matricularse en la preparatoria mostró a la sociedad decimonónica de estas primeras jóvenes, mostró a la sociedad decimonónica que la capacidad intelectual femenina era equiparable a las de los demás estudiantes. Unas y otros debían acreditar el mismo plan de estudios, sin que los alumnos gozaran de un trato especial por razones sin que las alumnas gozaran de un trato especial por razones de su género. O sea, la preparatoria empieza a recibir alumnas poco a poco, como les decía yo hace un momento, pero con las mismas condiciones, en las mismas condiciones que los varones, con las mismas obligaciones, pero con esta carga de prejuicios en contra de ellas. Realmente tenían que defenderse, tenían que luchar por salir adelante en un ambiente que realmente les era poco favorable, tanto interno, tanto en el plantel como fuera del plantel, y en algunos casos hasta en la familia. Siguiente, por favor. Bueno, pues tenemos que precisamente es en el año de 1882, casi 15 años después de que se funda la preparatoria, que se aparece, que se presenta, se matricula la primera mujer para acreditar completo el plan de estudios de la institución. O sea, porque había habido mujeres que tomaban, por ejemplo, algún curso de idiomas,
como una clase especial porque estudiaban música o había alguna joven que quería ser telegrafistas y se les daban cursos de telegrafía, pero eran cursos especiales para algunas jóvenes que se interesaban por tomar ese tipo de estudios adecuados para ganarse la vida, para buscar trabajo, pero no para tener una formación de carácter científica, igual que los jóvenes que estaban llamados a ser la élite intelectual y política de México, que eran los alumnos de la preparatoria. Bueno, pues en 82, en 1882, tenemos la novedad de que encuentra uno en los listados, en listados de matrícula de la escuela, a una joven, Matilde Montoya, que se inscribió en la escuela tras, les digo, todo el tiempo que transcurrió de 1868 a 1882, no hubo una alumna que se animara a esa aventura, o qué les diría yo, a esa odisea, porque fue una verdadera odisea. Ella, como les comenté, eh, tuvo que cursar el plan de estudios de la preparatoria, pero Matilde no se inscribió en la preparatoria por gusto. Lo que ella deseaba desde muy niña, y para eso la animó muchísimo su madre, lo que ella realmente deseaba es ser médica. Ella hacía labores en ese momento de partera, daba clases de educación primaria, ejercía a veces cuando era necesario funciones de enfermera, pero sobre todo de partera, pero ella sabía que había un nivel más allá de eso y deseaba convertirse en la primera médica mexicana titulada. Una vez que se inscribe Matilde, pues vendrán otras jóvenes que poco a poco se irán inscribiendo, pues para adquirir los conocimientos muy variados de ese currículum científico que ofrecía la preparatoria. Y si terminaban los estudios de la preparatoria, pues se podían inscribir en cualquiera de las escuelas profesionales, aunque generalmente se inscribían en medicina. Después fueron surgiendo alumnas que se inscribieron en derecho o alumnas que se inscribían en ingeniería o en el plantel para cursar bellas artes, inclusive mucho más adelante, pero ya en el siglo XX se empezaron a inscribir en arquitectura y en otras carreras, pero por lo pronto Matilde pone el ejemplo. Y en este momento tenemos el tercer punto de la plática, que es el impulso de la legislación. ¿Por qué le llamé así a esta parte de nuestra plática? Pues porque hasta ahorita realmente la Ley Orgánica de Instrucción Pública daba la posibilidad que se inscribieran mujeres, pero formalmente no era todavía bien visto que una mujer intentara entrar a un plantel de estudios superiores. Sin embargo, en 1881 hay un cambio importante. Bueno, vemos cómo hubo en esa época empiezan a inscribirse otras mujeres. Columba Rivera fue la segunda médica, y además de que muchas de ellas, antes que profesionistas, estudiaron para profesoras o se capacitaron para profesoras, algunas no precisamente con estudios formales, pero daban clases como maestras, y después empezaron los estudios en la preparatoria. Columba Rivera estudió en Hidalgo, Dolores Rubio sí estudió en la preparatoria antes de inscribirse en la Escuela Nacional de Ingeniería, y María Asunción Sandoval fue la primera abogada mexicana, pero se recibió casi 10 años después que Matilde Montoya, o sea, iba muy lentamente la matrícula, pero tenían una fuerza simbólica estas primeras profesionistas,
porque realmente se volvían en el centro, en la atracción de los intelectuales, de los políticos, de los padres de familias, algunos a favor, otros en contra. Y si uno se acerca a la prensa, uno ve una serie de dimes y diretes a favor y en contra de la educación de las mujeres. Bueno, decíamos entre 1882 y final de siglo 1890, hubo 72 preparatorianas. Algunas se salían a los 2, 3 meses de haberse matriculado porque no aguantaban la presión de sus compañeros, de sus maestros, de la prensa y algunos intelectuales que estaban totalmente en contra de que las mujeres estudiaran cursos, estudiaran en instituciones de carácter superior. Entonces, este es el estado, digamos, que se vivía en ese momento. Crecía poco a poco la matrícula de las mujeres y con muchos esfuerzos iban caminando. Matilde Montoya, que fue la primera, se va a recibir en 1887 y estudió a la par la preparatoria y medicina, cosa que no podríamos comprender actualmente, que una persona estuviera al mismo tiempo los cursos de preparatoria y los de médica, pero el mismo secretario de Instrucción Pública se lo permitió a Matilde para que pudiera cubrir las materias preparatorianas fundamentales para los estudios de médica. Y bueno, uno se pregunta, ¿cómo es posible que de un momento a otro empezaran las mujeres a animarse y a inscribirse a la preparatoria y después a las escuelas nacionales? Y bueno, pues lo que pasa es que nos vienen distintas preguntas que enriquecen pues nuestro conocimiento de la época. La inscripción de las primeras alumnas en la escuela, solo varias alumnas que fueron, como vimos hace un momento, inscribiéndose poco a poco, era simple casualidad. De pronto ya no aguantaban los deseos de estudiar y se inscribían contra todos los elementos, pues en su contra. Otra pregunta es si hubo algún motivo específico que propiciara esa apertura, esa etapa en que se abren las puertas ellas mismas al animarse a matricularse, porque legalmente no había un obstáculo. Coincide la matrícula de estas jóvenes, que eran unas cuantas inicialmente, con alguna medida legislativa que las hubiera estimulado para estudiar los cursos de la preparatoria o los cursos profesionales. Bueno, pues nos gustaría, en caso de que fuera positiva la respuesta, que si alguien hubiera estimulado a las mujeres, pues supiéramos quiénes quiénes fueron esas personas. Bueno, pues en abril de 1881, cuando era presidente de México Manuel González, comúnmente conocido como el Manco de Tecoac, pues va a darse en México un suceso que va a promover el que las jóvenes se animen a estudiar estudios primero de preparatoria, como he dicho, y después los de carácter profesional. Y el secretario de Instrucción Pública que estoy señalando en este momento, Ezequiel Montes, en ese momento hizo público un proyecto de ley orgánica. Estamos hablando de 1881. Hizo público un proyecto de ley orgánica de instrucción pública en el Distrito Federal, el cual pues traía muchos juicios en contra de la filosofía que reinaba en las escuelas, sobre todo en la preparatoria, que era el positivismo. Es una ley que quería acabar con el positivismo, no lo logró, pero quería acabar con el positivismo,
pero dedica 2 artículos dentro de todos los elementos de la ley que van repasando, ¿no? Uno, los planteles, los planes de estudios, etcétera. Incluye 2 pequeños artículos que son los que nos interesa mencionar en esta plática, porque tienen relación con la educación de las mujeres. En uno de ellos, Ezequiel Montes, se le llama Plan Montes al proyecto de ley, no pasó a ser una ley, no fue aprobada por el Congreso, por eso hablo del proyecto de ley, pero se publica en la prensa para que la ciudadanía lo conociera y opinara. Y este proyecto de ley tenía un punto en el que el secretario, bueno, la ley decía que sería conveniente que las mujeres siguieran estudios de carácter superior, que se facilitara a las jóvenes el acceso a la Escuela Nacional de Medicina, para que con esta formación, nuevamente insiste en que para que estudiando cursos, un plan de estudios ya de profesional, de una alumna profesionista, una futura profesionista, pudieran estar a la altura de las mujeres que ellos sabían que empezaban a reproducirse en Inglaterra, en Rusia, en Francia, probablemente más lentamente en España, pero también las había, y en algunos países de América Latina también en la misma época se estaba dando este cambio. O sea, había coincidencias y querían estar a la altura de los otros países. Voy a leer textualmente el artículo. Tal como pueden leer, dice: deseando por otra parte que los horizontes de la ciencia se ensanchen para la mujer, a ejemplo de lo que pasa en las naciones más cultas de Europa y América, el Ejecutivo somete a la alta consideración del Congreso la conveniencia de que se facilite en la Escuela Nacional de Medicina el acceso a las jóvenes que quieran abrazar esta humanitaria profesión. Magnífico, porque con esto ya las mujeres tenían el aval, pues, digamos, oficial del secretario de Instrucción Pública, y si se aprobaba la ley orgánica que está, el proyecto de ley orgánica que estaba planteando Ezequiel Montes, pues ya se les estaba haciendo un llamado. Había necesidad y se veía con toda claridad que las mujeres tenían que superar su educación, que no podían seguir atoradas en los niveles que habían tenido a principios del siglo XIX y por supuesto en épocas anteriores. Dice que si las mujeres entran a estudiar esta profesión, se les daría unos diplomas especiales. Pero incluso iba más allá. Ezequiel Montes dice que en el artículo 43 del proyecto dice que cualquier persona, entiéndase hombre o mujer, podría asistir, como entiendo, no lo dice, pero yo así lo interpreto, podía asistir como oyente, sería entre corchetes, a las lecciones impartidas en las escuelas profesionales del distrito, sin más requisito que sujetarse al reglamento interior de cada una de ellas. O sea, este fue el cambio importantísimo que en los 80 se dio a favor de las mujeres. Pero hubo uno más. Hubo otro personaje que quizás ya muchas de ustedes, las que están escuchando esta plática, si ven al personaje que tenemos en pantalla, pues aparte de que les dice su nombre en la parte superior, sabemos que se trata de Justo Sierra. Un poquito antes que Ezequiel Montes publicara su proyecto de ley, Justo Sierra publica un proyecto
no de ley, porque él solo era un diputado, él no era ministro en ese momento, lo iba a hacer posteriormente. Pero en ese momento él publica un proyecto de ley para crear la Universidad Nacional, tal como se ve en este pequeño recorte de copia del Centinela Español. En este periódico se publica el proyecto por el cual realmente era una obsesión de Justo Sierra desde sus épocas más juveniles, de que se creara una universidad, porque México, como ustedes recordarán, dije al principio de la plática, se quedó sin una universidad a partir de 1867 con el gobierno de Juárez, un poco antes con el gobierno de Maximiliano, pero Juárez refrenda al ignorar la universidad porque era una universidad obsoleta, creada en la colonia, con una serie de problemas que no querían que siguieran reproduciéndose en México. Por eso México estuvo sin ninguna plantel universitario durante mucho tiempo, y Justo Sierra fue un luchador por crear esa universidad, cosa que no logró hasta 1910. Pero él no sabía que no lo iba a lograr, él luchaba y luchaba e insistió a lo largo de toda su vida. ¿Por qué cito esta parte de la trayectoria de Justo Sierra? Porque en este proyecto de ley también se toca el tema de la educación de las mujeres en tres momentos. El proyecto de ley que Justo Sierra también publica en la prensa, antes incluso de presentarlo en la Cámara de Diputados, incluye dentro de la universidad a la escuela secundaria para señoritas que acabamos de pues analizar hace un momento. Entonces, Justo Sierra no la ignora, dice no, ese era el único plantel propiamente de estudios especiales para las mujeres, o una escuela especial para mujeres, más bien, y entonces, pues dice, la escuela debe de estar incluida en la Universidad Nacional, pero por supuesto, también tenía que estar incluida la preparatoria, y bueno, pues él, al incluir la preparatoria dentro de la universidad, potencialmente también estaba invitando a que las mujeres formaran parte de la universidad, porque si entraban a la preparatoria tenían las puertas abiertas en la universidad. El segundo punto es que abiertamente en el artículo 7 de este proyecto, Justo Sierra menciona que la universidad otorgaría a las jóvenes el derecho a asistir a los cursos de las escuelas profesionales de todas, y de presentarse a los exámenes. O sea, de alguna manera las oficializaba su presencia, pero únicamente les darían diplomas especiales, no títulos como a los alumnos. A ellas les reconocerían sus estudios. La tercera, digamos, mención a las posibilidades femeninas de educación era la mención de que en una escuela que pensaba fundar Justo Sierra, una escuela normal de altos estudios, que sería una escuela para que las jóvenes estudiaran pues especialidades, ya no solo cursos de licenciatura, digamos, sino que continuaran especializadas, y también cursos para, perdón, voy a tomar agua, perdón. Para que pudieran dar clases en cursos de normal superior. En estos cursos ya no solo se darían a las mujeres diplomas especiales, sino que ya se las trataría igual que a los varones,
y se les otorgaría un título idéntico que el de los alumnos que se inscribieran. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a una situación que va a ser la constante en las mujeres que estudiaban niveles más altos de educación. Los distintos actores políticos e intelectuales de la época estaban entre la espada y la pared. Por un lado, querían abrirles un futuro mejor a las mujeres a través de los estudios, pero por otro lado no se podían sacudir sus prejuicios y su mirada al pasado, su formación, sus ideas y sus valores tradicionales. Entonces, por un lado, las iban fomentando, se estaban abriendo las posibilidades y quienes las abrían eran autoridades masculinas, eran quienes estaban deseando abrir a las mujeres el paso a las instituciones de educación superior, pero por otro se resisten y de alguna manera negaban a las mujeres la posibilidad de estudiar. Por ejemplo, justo cierra en un discurso de la inauguración de una escuela primaria, dice, no por cierto, no todas vosotras estáis llamadas a formar almas. No por cierto, no. Todas vosotras, era una afirmación, estáis llamadas a formar almas. O sea, a tener familia, a educar. Estáis llamada a sostener el alma de vuestros esposos y por eso os instruimos y no les seréis inferiores. Por eso os educamos. Mientras ellos se encargan de la parte material, de adquirir el sustento, vosotras os encargáis del orden, la tranquilidad y el bienestar en los hogares y sobre todo de contribuir con un pan superior a formar almas, a formar espíritus. Y esta es la gran obra suprema. No quiero que llevéis vuestro feminismo, él ya las juzgaba feministas por visitar un plantel como la escuela secundaria para señoritas o como la preparatoria. Dice, no quiero que llevéis vuestro feminismo hasta el grado que queráis convertiros en hombres. No es eso lo que deseamos. ¿Quiénes? Pues las autoridades. Entonces, dice, si esto pasara, recorchete, si esto pasara, se perdería todo el encanto de la vida. No, dejad a ellos que combatan en las cuestiones políticas, que formen leyes. Vosotras, combatid el buen combate, el del sentimiento, formad almas, que es mejor que formar leyes. Fin de la cita. Bueno, no se tiene mucho que comentar sobre esta cita. Abiertamente vemos que cierra, por un lado está abierta la universidad para ustedes y por otro lado sí, pero es más valioso el hogar, es más valioso formar almas, ser maestras, es más valioso cuidar de sus esposos, de sus hijos, etcétera. Y esto no es especial, es una actitud de cierre, es una actitud que caracterizó a hombres y mujeres de la época. Por ejemplo, tenemos que Matilde Montoya, volviendo a Matilde Montoya, que mencionamos hace un momento. Matilde Montoya, pues realmente tenía gran temor al iniciar sus estudios, tanto en la Escuela Nacional de Medicina como en la Escuela Nacional Preparatoria, pues porque ella veía que se iba a enfrentar a un ambiente difícil y que muchos de los mensajes que recibía
se debatían entre la tradición y el cambio. Matilde tenía temores, pero más temores tenía su madre. Sí. Bueno, Matilde aquí, que la vemos en una de las fotografías ya como toda una estudiante formal, como vemos aquí, seguramente pues muy cercana a su título, porque pues tiene aquí las características, los símbolos de los estudios profesionales. La madre de Matilde Montoya tenía realmente un gran temor de que Matilde que sufriera desprestigio, que fuera criticada, que incluso le faltaran pues lo que se decía tan comúnmente en el siglo XIX y todavía se dice al respeto, que sus compañeros no guardaran la distancia con ella y que su hija pues perdiera algunas de las bases educativas que le había dado su madre. Y decía pues que era fundamental que las niñas defendieran los estudios científicos porque la ciencia no debería de estar reñida con la virtud, o sea, ambas cosas se deberían de mantener. Y realmente la cuidaba muchísimo, la acompañaba a las clases, una serie de cuidados. La señora esto habla, algún libro que retoma la biografía de Matilde Montoya, su madre la esperaba como podía en los patios de la preparatoria Azteca Matilde, hasta que Matilde terminaba sus cursos, y todo para silenciar las habladurías, para demostrar que su hija era una joven virtuosa. Y así pasó la vida de Matilde, pero realmente el objetivo de la señora no se logró del todo, de Matilde y de la señora, porque obviamente la que principalmente se esforzaba era la propia Matilde Montoya. Esto no se solucionó inmediatamente, tuvieron que pasar mucho tiempo para que los alumnos, los jóvenes, los padres de familia, maestros y la sociedad en su conjunto se acostumbrara a ver mujeres en planteles que antes que eran masculinos, absolutamente alumnado masculino, territorios masculinos. Y, por ejemplo, cuentan que cuando Matilde Montoya tenía sus primeras trabajos de disecciones en el anfiteatro de la Escuela Nacional de Medicina, pues los maestros intentaban que no se descubrieran totalmente los cuerpos para que no estuviera Matilde presente y estuviera junto a sus compañeros varones. Pero había casos en que por el tipo de lección que se iba a dar, era fundamental que se descubrieran los cuerpos. Entonces los alumnos, sus compañeros de la escuela, le avisaban a Matilde que no asistiera a los cursos porque se iba a trabajar en cuerpos desnudos y eso pues sí realmente era un golpe al pudor de Matilde, ¿no? Era algo eh, muy grave en ese momento y no querían todavía en México, no se veía con naturalidad una situación así. Entonces Matilde tenía que esperar a que salieran sus compañeros y a tratar de hacer sus estudios sola en el anfiteatro. Por ahí alguna de las fuentes me señaló que cayó en una crisis nerviosa muy fuerte, tanto por la intensidad del trabajo que tenía que cumplir con los estudios de la preparatoria y los de medicina, pues por los campos, por la constante tensión para defender su posición en esos terrenos. Y bueno, pues no ha de haber sido muy agradable encerrarse en un anfiteatro sola. Y las cosas llegaron a ser tan difíciles que el director de la Escuela de Medicina consiguió que se le cediera un cadáver diariamente para que ella pues pudiera hacer sus disecciones con comodidad, a una hora prudente, pero eso sí, sola tenía que trabajar determinadas tipo de lecciones o determinados tipo de trabajos que no podía compartir con sus compañeros. Esto les da una idea de lo difícil de la situación
Matilde fue una mujer que superó todas esas limitaciones, murió grande, pero grande de edad, vivió 79 años, lo cual no es, era excepcional en esa época en que el índice de mortalidad era mucho más bajo que esto. Realmente se logró tener un gran prestigio como doctor especializada en enfermedades de la mujer, era muy buscada, dicen que era muy suave, una mujer que las entendía, que las mujeres preferían ir con ella, porque de otra manera rehuían los servicios médicos de un especialista en mujeres, que no fuera, como en el caso de Matilde, de su mismo sexo. Entonces, esto ayudó a Matilde e inclusive desarrolló una brillante profesión, o sea, es la primera preparatoriana que terminó el curso, que tuvo un certificado de la Escuela Nacional Preparatoria, un diploma que le daba el pase a la Escuela de Medicina, que le permitía estudiar medicina, que en el caso de Matilde fue al mismo tiempo, pero cumplió con el requisito formal. Fue la primera médica mexicana que se tituló en la Escuela Nacional de Medicina, la institución más importante de México en ese campo, los mejores doctores de la época daban clases, era un honor dar clases, como lo sigue siendo en la Escuela Nacional de Medicina. Y bueno, pues también fue la primera mujer que desarrolló una brillante carrera profesional, conocida pues por su generación, porque bueno, ella fue conocida incluso en algunas plazas fuera de la Ciudad de México, era requerida, era solicitado sus servicios, sino en la propia Ciudad de México, donde finalmente pues ella desarrolló buena parte de su carrera profesional. Aquí tenemos a Dolores Correa Zapata, que fue una mujer que en 1905, como ven ya ha corrido un poco de tiempo, escribe un artículo sobre la primera mujer abogada. Y en ese artículo se la dedica a la primera abogada, a María Sandoval, y se pregunta, ¿cómo es posible que en un país con más de 12 millones de habitantes, de los cuales, de esos 12 millones de habitantes que tenía México en 1905, 7 de los cuales eran mujeres, solo hubiera una abogada? Una mujer abogada en ese momento en México. Dolores Correa, que era la escritora, no solo hace la pregunta, que era obvia, ¿qué pasa en México? ¿Cómo es posible que en todo México no haya todavía más que una mujer que haya alcanzado este nivel? En La Mujer Mexicana, 1904 se publica. Y dice, es quizás muy difícil convencer. Estas son las razones que ella se da y que expone en ese artículo, pero un poco sarcástica. Es quizás muy difícil convencer a los profesores legistas de que una mujer puede aprender leyes, o está la dificultad en hacer que nuestros licenciados se resignen a que una mujer sea su colega, o en someter al pueblo a que tenga por defensora a una señora. O está quizás lo raro, lo humillante, lo incomprensible en el caso de que una mujer sea defendida por una compañera. Tal vez sea esto tan repelente, tan extraño como someterse a que sea otra mujer la que nos cure. Pues porque sí sabían que había también mucho rechazo a que
por un lado, interés, necesidad, demanda, pero también por el otro lado, una gran mayoría, en la prensa se leen múltiples juicios contrarios a las mujeres. Aquí tenemos a María Sandoval, ya un poco tardíamente, como la verán, pues una mujer que también tuvo que luchar y probablemente más que la propia, se sabe menos de María Sandoval, pero la carrera que ella eligió, pues es una carrera más orientada a temas pues mucho más complejos, menos entendibles para las mujeres, una carrera más masculina. En ese momento así se veían las cosas. Y con Dolores Correa vamos a encontrar exactamente lo mismo que vimos con Justo Sierra. Ese repliegue, después de decir, caray, no es justo, de burlarse de los hombres que no apoyaban a las mujeres que querían estudiar la carrera de derecho, de dejar la crítica abierta al decir solo hay una abogada en México, pues se repliega al final del artículo y cierra de una manera sumamente conservadora. Hemos querido exclamar con todo el alma, ¿veis cómo la ciencia no quita a la mujer nada de su poética belleza, ni tampoco la incapacita para el desempeño de los más humildes trabajos del hogar? ¿Y veis cómo ese talle erguido y arrogante ante el jurado defiende al inocente, al débil? Puede también inclinarse ante el brasero y preparar la suculenta sopa para el amado padre y el adorado esposo. O sea, está dejando a un lado el discurso de la necesidad de acrecentar los estudios en las mujeres, estudios profesionales, y hace hincapié, está defendiendo a María Sandoval, pues por las críticas que ella leía cotidianamente y que veía que le hacía pues los distintos escritores de los periódicos. Tengo otros ejemplos, pero el tiempo ya ha caminado muchísimo. Considero que esto da una idea de esos dimes y diretes de los que habla al inicio, de esas luchas a favor y en contra de la educación superior femenina, que por un lado respondía a una necesidad social, había conciencia desde principios de siglo de la necesidad de educarlas más y mejor, pero por otro lado se obstaculizaba de mil maneras y fue lento el proceso de crecimiento del número de mujeres profesionistas. Sin embargo, se dio, poco a poco se fue dando, y aunque siempre, pues incomparable con los números, con el número de estudiantes de varones, pues nos damos cuenta que iban avanzando y sobre todo tenían un gran valor simbólico, porque todas estas mujeres pusieron el ejemplo entre sus compañeros varones. Pues, por ejemplo, el recorrido, cómo van cambiando en la Escuela Nacional de Medicina, cómo en 10-11 había 53 alumnas, 1910-11, 53 alumnas ya inscritas, pero en 29 ya eran 86. En la Escuela Nacional de Obstetricia había 48. Ya se había fundado en 1917, se crea la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, que gozó de una matrícula muy importante de cursos no, no para estudiar la carrera, sino cursos aislados. Y bueno, pues en 24 tiene un número muy importante de alumnas inscritas, porque muchas de ellas se dedicaban a aprender a hacer algunos productos como cremas y o productos que se podían incluso poner a la venta y ayudar al presupuesto familiar, pero que no obstante que baja en años posteriores,
pues probablemente por los problemas políticos que México vive en este periodo, en estos años, pero en 1929, en tiempos de la autonomía, pues tenía 115 mujeres. En la Escuela Nacional Preparatoria diurna, porque en 24 se funda una escuela preparatoria nocturna, pero en la diurna, pues el número de preparatorianas era pues también bastante consistente, nada que ver con una en 1882, y en la facultad, que ya era en esas épocas, en esos años, se cambia de Escuela Nacional de Altos Estudios a la Facultad de Filosofía y Letras, pues nace la facultad como tal, como Facultad de Filosofía y Letras, con 242 alumnas, que en 29, en época de la autonomía, ya eran 439. Bueno, pues esto nos da una idea que todos esos esfuerzos realizados por las mujeres, pues fueron esfuerzos que dieron fruto, y que fue de esa manera, con muchos esfuerzos, que ellas lograron salir adelante en sus carreras e iniciar el camino de las mujeres profesionistas en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Alvarado, querida Lourdes. Muy, muy importante, muy interesante, indispensable conocer toda esta trayectoria de las maestras y de las mujeres dentro de los espacios educativos y los espacios universitarios, que ese también es una muy importante aportación para, pues, para conocer en dónde estaban las mujeres en en este siglo XIX. Y que bien dices, pues nos han invisibilizado a lo largo de la historia, pero las mujeres hemos hecho una gran trayectoria también en el espacio educativo y en el espacio universitario. Antes de retirarnos, pues que nos des unas palabras de cierre, querida Lourdes, para que yo pueda invitar al público que nos acompaña que visiten el Museo de la Mujer. Pues bueno, pues que no dejen de estar atentos a la oferta cultural de la Museo de la Mujer, que es impresionante. No cabe duda que ahí está la mano de nuestra directora, la doctora Patricia Galeana, y todo un equipo de compañeras, de colegas que colaboran con ella y permiten que se lleven a cabo estas actividades, el equipo que la apoya en el propio museo y que lo mismo nos ayuda a mí en lo tecnológico, pues me es muy útil su colaboración en estos casos, y que agradezco muchísimo la invitación y que disfruto mucho de estos momentos. Me gustaría conocer a todos y saber quiénes están trabajando el tema, quiénes están interesadas o quieren seguir creciendo en esto. Se ha reproducido muchísimo. Yo quiero decir que a personajes como Matilde Montoya, pues lo saqué a la luz pública hace muchísimos años, gracias al Archivo Histórico de la UNAM, que está bajo custodia del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, donde pude consultar su expediente, y que bueno, ahí queda como testimonio de esa primera incursión en su vida de esta mujer que yo admiro mucho, pues un artículo que me publicó hace muchísimos años con ACID, porque ya cuando uno ha vivido tantos años, ya todo es hace muchísimos años. Pero bueno, nuevamente gracias, ya no entretengo más a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes, muchas gracias. Yo soy la doctora Gloria Luz Alejandro Ramírez, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, y agradezco a todas y a todas su atención y su asistencia a esta espléndida conferencia que nos regaló la doctora Lourdes Alvarado. Muchas gracias, Lourdes, y buenas tardes.